Muy bienvenidos a la Noche Beca. Hoy quiero empezar con una cifra de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En los años 90, las guerras y los conflictos internos obligaron a más de 50 millones de personas a huir de sus casas. Pero hubo un momento en el que también muchas personas, cerca de 1 millón, se vieron forzadas a salir de nuestro país. Eran los años de la guerra civil y de la posguerra. A ellos les dedicamos nuestro coloquio. Nuestro primer invitado, el profesor José Luis Avellán, es catedrático de Filosofía y una de las personas que más han estudiado el tema del exilio. Profesor Avellán, ¿el exilio español ha sido una de las experiencias más traumáticas de la historia española reciente, se podría decir? Sí, sin duda ninguna, porque la guerra civil dividió a España en dos bandos irreconciliables. Toda la España quedó partida en dos y naturalmente la gente que se tuvo que marchar, que era la gente más eminente de la cultura en ese momento, supuso un trauma no solo para ellos, sino para el conjunto del país. Tanto desde la ficción como desde el documental, Jaime Camino ha recreado la historia de los españoles durante la Guerra Civil y en sus años posteriores. Su último trabajo, Los niños de Rusia, es buena prueba de ello. Jaime, ¿es preciso seguir contando lo que sucedió entonces? Es preciso, no es obligatorio. Es decir, hoy he tenido un curso con unos muchachos de bachillerato, dos centenares, que habían ido a ver la película porque el colegio les llevó, y no hay ninguna sorpresa. Los muchachos de 16 o 17 años te agradecen el saber de lo que ocurrió, lo que es su pasado. Y es preciso porque, bueno, hay cosas que se están olvidando, que van a poder desaparecer, como sería el testimonio de estos niños de Rusia que son septuagenarios, y es una obligación cívica, simplemente, es decir, para conocer y saber de tu vida y de tu historia. Pues una de las familias españolas que sufrió el exilio fue la del poeta Federico García Lorca. Hoy nos acompaña su sobrino Manuel Fernández Montesinos, secretario de la Fundación García Lorca. Manuel, ¿cómo vivieron ustedes esta experiencia, la del exilio? Bueno, pues ya se puede usted imaginar. Mi abuelo tenía 81 años cuando salió de España para ir a Estados Unidos, mi abuela tenía 70 y pico, nosotros éramos niños. Salimos desde luego creyendo que iba a ser una cosa provisional, porque tuvimos 11 años en Estados Unidos con visado de visitante, teniendo que renovarlo cada 6 meses. Fue una época de una tremenda añoranza, quizás nosotros los niños menos porque nos fuimos integrando más en la vida americana, pero vivíamos la tensión esa, ¿no?, de lo que se había perdido, lo que se había dejado y las ganas que se tenía de poder recuperarlo. Nuestro siguiente invitado es también director de cine. Su último trabajo es Exilio, la serie que ustedes acaban de ver. Pedro, ¿cuál era el objetivo que os marcasteis a la hora de realizar los documentales que forman esta serie? Yo creo que hasta el momento actual se estaba produciendo, menos mal, una serie de... es decir, está emergiendo ya la conciencia histórica del exilio, menos mal, porque hasta ahora ha sido una vergüenza, pero este periodo franquista que se empeñó en negar toda esta memoria colectiva y esta etapa larga de la primera parte de la democracia, que por mor de una cierta reconciliación no se querían tocar temas que todavía pudieran ocasionar un cierto resquemor en las partes. Pero felizmente en el momento actual, y es el caso de Jaime, por ejemplo, claro que está en este momento emergiendo mucha memoria histórica, y sobre todo en los medios de comunicación, en el audiovisual. Y en nuestro caso concreto, creemos que intentamos cubrir un vacío importante, que era en el ámbito, insisto, audiovisual, porque evidentemente el profesor Avellán aquí ha dado una lección magistral de todo lo que es esa investigación profunda, lo que ha sido el exilio español. Pero en el caso audiovisual no. Y yo creo que nosotros en ese caso intentábamos cubrir ese espacio de crear una imagen sintética global del exilio, a partir del cual se puede entender ya todas las demás monografías que están ocurriendo y que tienen que venir más, porque el exilio todavía es una gran odisea, una trágica epopeya, donde todavía queda mucho por investigar, queda mucho por contar,
queda mucho por comunicar y recuperar para la memoria colectiva. Bueno, como el tema de hoy es amplísimo, efectivamente, no solamente nos gustaría hablar del exilio español, sino del exilio en general. Creo que podríamos empezar enmarcando el exilio español en su contexto histórico, si les parece. Profesor Abellán, ¿podría situarnos cómo fue? Bueno, indudablemente hay que situarlo en la fecha que ocurrió, es decir, la primera mitad del siglo XX y una Europa convulsa después de la Primera Guerra Mundial, en un antecedente inmediato de la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia de los fascismos, de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, una experiencia comunista que en ese momento llevaba todavía pocos años, pero que había sido traumática también, para que se produce un proceso de grandes exilios en toda Europa. Y yo creo que la forma de contextualizar el nuestro es situarlo en esa etapa histórica en que Europa vive una etapa convulsa donde los exilios son el pan nuestro de cada día. ¿En qué creen ustedes que se diferencia fundamentalmente el exilio español de esa época con los exilios posteriores que hemos visto de la historia más reciente? Me refiero, por ejemplo, al que están viviendo ahora países como Afganistán, como Ruanda. Es decir, ¿en qué el exilio español fue particular y representativo de algo único? Hay que distinguir muy claramente lo que son los exilios, donde siempre hay una motivación política más o menos de fondo, más o menos explícita, pero siempre una motivación política, de las grandes migraciones, que también en muchos de estos países pues, se han vivido situaciones económicas y sociales que resultan intolerables para eso, y que ha obligado a salir en masa a mucha gente de distintos países. De forma que lo primero que habría que distinguir es eso, la motivación política o lo que yo es lo que considero propiamente exilio, de las migraciones que tienen motivaciones que pueden tener un último fondo político, pero que en la superficie no lo son. Obedecen más a causas económicas o sociales o de supervivencia personal, y yo creo que desde ese punto de vista, preguntaba por la caracterización del exilio español, yo creo que hay un rasgo definitivo, que es la adhesión a la República, que se mantuvo a lo largo de los 38 años que duró el exilio. La República fue la identificación, incluso hubo hasta monárquicos que salieron al exilio, pero la República es el régimen elegido democráticamente por el pueblo, y yo, siendo monárquico, me marcho al exilio porque es la única forma de vivir en dignidad y de acuerdo con un sentimiento democrático de la vida. Manuel, ¿cómo los exiliados españoles fueron a diferentes países? ¿Cuáles son los países que recibieron la mayor cantidad de exiliados? ¿Usted estuvo en uno? Bueno, nosotros estuvimos en Estados Unidos, que desde luego acogió a muchísimos, sobre todo a intelectuales, aunque estoy seguro, convencido de que los países caribeños, México, Chile y Argentina fueron los países a donde más se fueron, sobre todo los intelectuales, ¿no? Quería también añadir que el exilio nuestro, el exilio de tantísima otra gente, de Américo Castro, de Guillén, de Salinas, no era por necesidad económica ni muchísimo menos, ¿no? Era por necesidad espiritual, para poder vivir en un sitio donde se pudiese respirar, ¿no? Sí, pero me gustaría precisar una cosa, lo que ha dicho mi amigo Manolo, en relación con el exilio en Estados Unidos, porque según tengo entendido, pues Estados Unidos nunca aceptó el estatuto político de refugiado, de exiliado, de forma que supongo que en su caso, aunque evidentemente había una motivación política de fondo, y porque conociendo a la familia García Lorca no podía ser de otra manera, pero que se acogerían a otro tipo de instancias profesionales o... Supongo yo. Pues seguramente, no lo sé yo ahora con detalle. Digo, nosotros éramos visitors durante 11 años. Pero eso ocurre en todos. La tragedia real, si hablamos de cuantificación, que es lo que estás preguntando, la mayoría del exilio ocurre en Francia. Es donde se va la mayoría. ¿Quiénes pueden salir de Francia? En Francia quedan atrapados básicamente la clase trabajadora, los no cualificados. Y los cualificados, en cierta medida, pueden irse a Inglaterra, o los cualificados políticamente por su adhesión al Partido Comunista pueden irse a la Unión Soviética, pobres míos, en esa Rusia de Stalin, que es trágica. Pero la mayoría de esos cualificados, entre comillas, no solamente digo intelectualmente, sino políticamente,
se van fundamentalmente a México. En este momento se hablan de que no llegan a 20.000, que tampoco es tanto, y al resto de los países. Pero México es la gran patria del exilio. Por lo tanto, es muy poca la gente que se va a Estados Unidos, muy poca la gente que se va a los restos de los países, Argentina un poco más y tal, pero donde se va realmente la gente es a México. Bueno, no. Es decir, la gente privilegiada. El gran número de exiliados se queda en Francia. Es lo que estoy diciendo, Jaime. Y lo que van a parar muchos miles es a campos de exterminio y de concentración, cuando invade Alemania Francia. Es decir, o sea, si hablamos solo de la crème, sí, pero si hablamos ten en cuenta que el número de exiliados se cuenta cerca de 500.000 de españoles. Entonces, muchos de ellos, una gran mayoría, pasaron la frontera francesa. ¿Y cómo fue, Jaime? No hablemos de la crema, hablemos del ¿Cómo fue? Grueso, Bueno, pues si ahora uno va al sur de Francia, es decir, una gran parte del sur de Francia, desde Burdeos hasta la Provenza, hasta el Nîmes, Montpellier, etcétera. Yo he estado hace pocos días en Montpellier. En Montpellier hay una casa de España que en este momento la mantienen, evidentemente, no ya los hijos, los nietos de los exiliados, que tiene cerca de 20.000, repito, 20.000 socios. Y en Toulouse, cuando yo firmé la vieja memoria, bueno, es una ciudad, de cierta forma, casi española. Sí. Entonces, quiero insistir en eso. Es decir, cuando hablemos del exilio, hablemos del exilio en todos sus aspectos. Pues hubo una clase política, como ha dicho muy bien Pedro, y una clase intelectual muy apoyada por el régimen en aquel momento de Lázaro Cárdenas y demás, que va a México, y son miles, y van a Estados Unidos o van a Argentina, pero el exilio no nos olvidemos de los de a pie. Claro, ¿y cómo fueron recibidos? Intentemos hacer un repaso de cómo fueron recibidos en diferentes países. Lo que decía el profesor Avellanes, lo decías tú, Manolo, no hay estatuto político. Francia, que es a donde va la mayoría de la gente, es decir, cuando cae Cataluña en manos del franquismo, pasan nada menos que de una sola atacada 500.000 de personas en unos departamentos donde no llegan a 200.000 personas. Perpiñán tenía 32.000 habitantes en esa época. La invasión es total. Y los franceses, hasta después de la Guerra Mundial, cuando los españoles demuestran su sacrificio, que son la columna vertebral de la resistencia francesa, que luchan por la democracia y por la liberación de Francia, no son aceptados como refugiados políticos, son aceptados como los rojos, como prisioneros, y los meten en campos de concentración. Como apestados, casi. Son apestados. Sí. Es decir, el maltrato francés que da la República Hermana, donde España se veía reflejada en ella como la gran esperanza y tal, son abandonados, son tratados como prisioneros. Sí, yo quiero hacer hincapié en un aspecto que me parece importante, que es que la guerra española, según el famoso parte del general Franco, termina el 1 de abril del 39 y el 3 de septiembre del mismo año es la declaración de hostilidades, es decir, empieza la Segunda Guerra Mundial. Es que son 5 meses escasos en los cuales efectivamente Francia se vio superada por la invasión masiva de españoles que pasaron la frontera por los Pirineos y se encontró incapacitada de acoger a toda esa gente. Por eso que hubo que arbitrar la incapacitación no había yo creo que mal prejuicio. llamados campos de concentración para, aunque solo fuera de forma provisional y momentánea, acoger a esa gente y luego darle un destino. Es muy interesante estudiar, porque ahí hay un proceso que yo creo que no se ha estudiado en toda su profundidad, que es los españoles emigrados, exiliados, los republicanos, que se apuntan a la resistencia francesa. Luego están toda la gestión diplomática. En Francia hay una gestión diplomática intensísima, donde México efectivamente es protagonista porque la diplomacia mexicana se volcó por mandato del presidente de México, Lázaro Cárdenas, para acoger la mayor cantidad posible de españoles, y luego están los que se refugiaron, como has dicho tú muy bien, Jaime, en el sur de Francia, que es un poco el que está más ajeno a la invasión alemana, y ahí pues efectivamente tú has visitado en Montpellier esta casa, yo he visitado en Toulouse el Ateneo Español, que todavía pervive, ya con 4... De forma que en ese sur de Francia hubo, y ahí los apellidos españoles abundan de una forma extraordinaria. Manuel, es una realidad muy compleja. Sí.
quería decir que el maltrato a los refugiados no era más que una secuela del maltrato que habían sometido a la República durante los 3 años de la guerra, ¿no? Era más que continuar la misma política cobarde del gobierno francés. Sí, pero yo insisto en esto, es decir, el momento ese, se puede justificar, no, se puede comprender pero no justificar. Bueno, eso es evidente. Y evidentemente ahí hay otra cosa detrás que habría que abundar más, que efectivamente Negrín, que es el presidente del gobierno en esos momentos, por su lucha desesperada, por aguantar hasta que ya se veía venir la entrada a la Segunda Guerra Mundial, no advierte a las autoridades francesas de Léon Blum de lo que se le viene encima. O sea que, por esa parte también hay una cierta responsabilidad. Sí. Pero ciertamente, esos medio millón, más de medio millón de españoles que van a los campos de concentración en las playas del Midi, a todos los campos de concentración, a los franceses les pone de los nervios cuando se habla de campos de concentración, dicen campos de refugiados. De acogida, sí. Y los campos de acogida, de acogida son campos de concentración alambrados con la guardia senegalesa, es decir, colonial. Custodiados por senegaleses. Es que es una humillación espantosa para el republicano que ha estado enfrentándose a la Guardia Mora franquista. Es decir, en unas condiciones higiénicas y sanitarias donde la gente de más de 50 años no sobrevive por disentería, por frío, etc. Claro, pero yo, Pedro, insisto en un poco lo que ha dicho Fernández Montesinos, de que la responsabilidad es anterior. De acuerdo, sí, que no se puede justificar. Pero para mí lo injustificable es que la República fuera abandonada, como lo fue por las democracias europeas, con aquella decisión del Comité de No Intervención, abandonando a la República Española en manos de la Unión Soviética y permitiendo que los ejércitos de los países facciosos, Alemania, Italia, interviniesen a favor de Franco. Para mí eso es lo injustificable y es un crimen histórico. Es ese abandono de las democracias europeas a la República Española. Sí, lo que ocurre es que ese abandono casa con los acuerdos de Múnich. Claro. Y casa con aquel subsecretario de Estado, si no me equivoco, inglés, que después de una visita a la Alemania de Hitler se manifestó diciendo que ojalá tuviésemos en nuestro país un régimen como el que tienen los alemanes. Es decir, la gente dejó de ser demócrata y se convirtió, o sea que los ideales democráticos para defender la República Española evidentemente no existían. Lo que existía era un miedo tremendo a la revolución, que es la que se produjo en los primeros momentos en España. No hay que sorprenderse de esto. Sí, no hay que sorprenderse. Sí. Pero, Jaime, ¿pero de dónde salen todos estos españoles que están encerrados en los campos de concentración? ¿Qué es la clave? Claro. ¿Salen directamente o a la Legión, que les quieren obligar, o les devuelven por malas artes a España, donde Muchos pasan a ser Hubo muchas. pues la mitad casi? Bueno, pero muchos regresan también porque pueden regresar. Cuando habla de que regresan por malas artes, ¿a qué se refiere? En esos momentos ya el gobierno francés, no hay que olvidarse que en esos momentos el gobierno francés ha nombrado como embajador francés ante el régimen franco al mariscal Pétain, que luego va a ser evidentemente el tal, o sea que no hay que olvidarse de eso. Y ya están intentando que la mayoría vuelva a España. Ya estamos casi en vísperas de la Guerra Mundial. Pero los que se niegan a volver, porque saben que van a morir directamente. En ese momento la represión franquista es brutal. Fusilamientos de Zugazagoitia, de Companys... Claro, ese es el momento ya donde entra la Gestapo, ya es el momento donde ya... Claro. Pero antes estoy diciendo, antes de la invasión de alemana, ¿qué está pasando ahí? O les obligan a meterse en la Legión, que ahí entra de nuevo el quijotismo español. Se niegan a ir a la Legión porque dicen que ellos no van de mercenarios a cobrar. Y van 600 nada más. Se ven obligados a meterse en el ejército francés, en las compañías de marcha de voluntarios, para luchar por Francia, o a los campos o las compañías de trabajo, que son explotados malamente. Ahí van, pues no sé si son como 60.000, 80.000. Que los mandan inmediatamente ya a construir la línea Maginot y tal, en unas condiciones de explotación total. No estamos hablando de la Francia ocupada, sino anterior. Por lo tanto, los españoles, el refugiado, el exiliado español, es maltratado, utilizado, explotado por el gobierno francés democrático, no hay que olvidarse, porque no hay nadie que les defienda. Y la única salida que tienen de salir de esos campos, la única manera, es siendo explotados. Y eso es una memoria histórica brutal.
Y en este momento los franceses han intentado evitar por completo cualquier vestigio de esos inmensos campos como el de Gurs, donde albergó a 80.000 personas, y han plantado unos bosques para que eso se olvide. Y lo curioso que me he encontrado ahora es que todos los que son presidentes de esas asociaciones de recuperar la memoria, que son campos de concentración, porque han pasado no solamente españoles republicanos, sino también resistentes, es decir, han pasado también los brigadistas que se quedaron en España, han pasado comunistas, han pasado judíos, han pasado tal. Y actualmente los presidentes de esas asociaciones son españoles y son los que luchan por mantener la memoria histórica. Y para que no se reescriba la historia, porque Claro también que se está ahí intentando estamos, claro borrar que un sí, poco ahí la estamos. participación de los De todas formas, españoles en la la lucha histórica antifascista, ¿no? Tiene un símbolo que es irrefutable, que es la tumba de Antonio Machado en Collur. Sí. Podrán echar todas las flores que quieras en Gurs o en San Ciprián, pero la tumba de Antonio Machado, eso está ahí, como un recuerdo inolvidable de lo tremendo que fue aquella situación. Yo quisiera que hablemos también de cómo fueron aceptados los españoles, los exiliados en otros países. Estamos hablando de la experiencia francesa, pero cómo fue, por ejemplo, en América, en otros países. ¿Nos pueden contar un poquito, por favor, Manuel? Manuel? Una cosa para acabar, porque he dado mucho fuerte a los franceses, pero sí hay una pequeña matiz que me gustaría acabar eso. Al acabar la Guerra Mundial, hay un cambio de actitud de los franceses radical respecto al español. Sí. Porque se han dado cuenta que esos españoles han estado luchando por su libertad, han sido la columna vertebral de la resistencia francesa, que también están intentando negarla. Han sido la gente que han sido héroes. Ahí entra otra vez la... Y el francés, el término rojo que les llamaban en esos momentos, cambia por completo y el rojo pasa a ser republicano. Y según mis testimonios que he ido recogiendo, es que los republicanos españoles modifican la visión que tiene Francia de España. Entonces, también hay que matizarlo, siento. Sí. Manuel, querías No, yo lo intervenir. único que quería decir, claro, yo tengo que hablar de mi experiencia propia. Yo tenía solamente 8 años cuando llegué, no tengo el más mínimo recuerdo de nada negativo. Incluso ni me acuerdo de haber aprendido el inglés. El proceso de haberlo aprendido, yo no me acuerdo. Llegué a final de agosto, en principio de septiembre ya estaba metido en la escuela. Y por Tenía lo que 8 yo años, sé, ha dicho. 8 cuando llegué. Por lo que yo sé, había una tendencia a guetificarse también. En mi casa, claro, mi abuelo tenía 81 años, mi abuela de 70 y pico, no hablaban ni una palabra de inglés, ahí en mi casa no entraban más que o hispanistas o españoles, ¿no? Es decir, nuestras visitas eran pues Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, los Salinas y los Guillén, ¿no? Pero un Mr. Smith que no llegaba. Había esa tendencia, e incluso también entre los trabajadores. Estaba la famosa, había una institución cultural que no recuerdo ahora el nombre, la Asociación de Casas Hispanas Confederadas, algo así, que montaban obras de teatro clásico, que vendían sangría y paellas, que tenían todas sus banderitas republicanas, al entrar le daban su banderita republicana, y era como un poco de guetificación, ¿no? La generación mía, sí, estuvimos entrando ya un poco más en la vida norteamericana, pero había esa tendencia. No porque se rechazase, sino porque se quería uno mantener en ese, Para conservar algo, ¿no? calor Que... del caldo de cultivo hispano. Sí. Sí. ¿Y pensaban ustedes que era provisional y que volverían en cualquier momento? ¿Vivían con la maleta más o menos preparada o no? Hombre, yo no sé por mi parte, pero yo recuerdo el año 45, mi abuelo me hacía oír las noticias cuando el asalto a Berlín de los rusos, que tardó 20 días en caer por lo menos, cada hora me hacía oír la radio para ver cómo iban avanzando las tropas rusas, creyendo que cuando que tomasen Berlín se acababa la guerra, y cuando se acabase la guerra y echarían a Franco y estaríamos ya en el barco. Y de todas formas, pues claro, los que hemos estudiado este fenómeno, pues hay un periodo histórico que es el que efectivamente llamamos el de las maletas hechas, porque están pensando que si la guerra la ganan las potencias aliadas, pues Franco no tiene posibilidad de permanecer en el poder, de forma que los exiliados piensan que una vez que es derrotado Hitler y Mussolini van a poder volver enseguida. Y esa esperanza se mantiene más o menos hasta el año 47, cuando en la ONU se produce la famosa retirada de embajadores, que ordena que los países que han enviado embajadores al régimen de Franco los retiren.
Entonces piensan que es el momento decisivo. Pero claro, eso dura muy poco, porque ahora el año 52 Franco ha logrado establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Estados Unidos ya se ha firmado el proyecto para instalar bases militares. Claro, a partir de ese momento ya la esperanza es irrecuperable. Durará el régimen lo que dure la vida de Franco. Mi abuelo, Fernando de los Ríos, ya se habían muerto, ya no aguantaron más. Jaime, ¿y la acogida en la Unión Soviética de los españoles cómo fue? Bueno, ahí yo distinguiría entre los niños de Rusia que fueron evacuados, y ellos se niegan, como antes te comentaba, a aceptar ese estatuto, no, vamos, en absoluto no aceptan que sean exiliados. Son niños que se evacúan de la guerra en un momento de terror y de problemas casi físicos de supervivencia. Distinguir a este fenómeno de los niños que fueron ahí evacuados de la gente exiliada, es decir, el exiliado huye, o se ha de ir de su país por razones políticas y busca refugio allí donde puede, sea en un país que la acoge bien o que la acoge mal, como pasó en la salida cuando se deshace el Frente de Cataluña. Estos que fueron a parar allá, que en su mayoría, sí, evidentemente eran gente perteneciente al Partido Comunista. Bueno, lo poco que yo sé de ambos, sé más de los niños que de estos, pero sí que los he encontrado, incluso hay uno que es concejal en Gerona en este momento, que era un piloto de guerra, un hombre que está como una rosa, por cierto, y bueno, ellos, en cuanto correspondía a su ideología, el ir a la Unión Soviética, en el primer momento era deseable, y tuvieron muy buena acogida, se les ayudó. O sea, en ese aspecto, en general, el gobierno soviético, claro que no tuvo un aluvión de exilio como le ocurrió al francés. Pero fueron acogidos con tanto los niños abiertos, evacuados, ¿no?, como los que llegaban, que eran excombatientes de la... No estoy de acuerdo, Jaime. ¿No? No, te cuento, no. Porque he estado leyendo mucho, por ejemplo, los testimonios del general Tagüeña, que son interesantísimos, claro, y todos estos. Los niños, pobres míos, tienes toda la razón, son muy bien acogidos. De ahí todo el debate del si el oro de Moscú les financiaba o no, Pero lo cierto es que hasta que no invaden los alemanes la Unión Soviética, esos niños viven en situación de privilegio y de un cuidado tremendo. Luego, a partir de ahí, pobres míos, es tremendo lo que les puede pasar a cantidad. Pero ellos, a todos, claro. A todo el pueblo. Ahí se desbaratan. Pero el resto de los españoles, que es lo importante, dicen más o menos que no llegaron a decir, serían como 3.000 y pico cuadros. En el fondo es lo que se llega a calcular, no son tantos. Ahí, en primer lugar, hay una tremenda lucha de poder a raíz de la gravísima enfermedad del secretario general del Partido Comunista, José Díaz, que tenía un cáncer terminal tremendo, que no se decía. Y la lucha de poder que hay en la cúpula del partido es tremenda. Hay una parte más privilegiada, que son los altos militares, que inmediatamente son metidos en la academia más prestigiosa, que es la Frunze, y el resto, que es la tragedia, son enviados a fábricas, en condiciones penosísimas, penosísimas. Y eso está por escribir. Es decir, ¿qué pasa a nuestros compatriotas españoles en ese régimen de terror que marca Stalin? Es decir, y que son llevados, muchos de ellos acaban en gulags, en Siberia, etc. Esa es una página que falta por escribir. Sí, estoy de acuerdo, sí. Yo, de hecho, tengo una información quizá de los supervivientes. Claro. Sí, lo que no es que hubiese... En cualquier caso, así como había un exilio difícil ya por el mero hecho de entrar en Francia, los pocos, porque fueron comparados con estas cifras enormes que hemos hablado antes, los 3.000, si calculamos, que yo creo que eran menos, como tú has apuntado, que llegan a la Unión Soviética y que vienen de luchar en España, que es gente como mínimo de 20 o 21 años, y que son miembros del Partido Comunista, o sea, una mala recepción no tienen. Otra cosa es lo que pasa después. Claro. Pero lo que pasa después también viene por disidencias políticas dentro del Partido Comunista Español. Es decir, Es otro entonces el disidente contar, se iba, pues posiblemente, a cuidar coles Manuel, ¿querías decir algo? Centrales. Yo creo que en la Rusia del año 41, 42, 43, con esa tremenda lucha contra los alemanes, que no es que los españoles estuviesen peor tratados, que estaban trabajando en la fábrica, que estaría todo fatal, ¿no? Y esto que a mí el señor Stalin no me es en absoluto simpático. Mi abuela había varios nombres de políticos que nunca mencionaba. Y uno de ellos era el de Stalin, siempre decía el tío de los bigotes. El tío de los bigotes, que le echaba las culpas de muchas cosas. ¿Y creen que hay un reconocimiento actual al exilio español?
A mí me da la sensación, no sé, de que en España hay un terrible desconocimiento de esa parte de nuestra historia, ¿no? Que no... Yo creo que como exiliados no se les ha reconocido. Otra cosa es que en algunos personalidades eminentes, pues sí, hayan vuelto a España, pero se les reconoce por su obra, pero no por lo que sufrieron y por su condición de exiliados. Yo creo que desde ese punto de vista queda por hacer una reivindicación. Sí. A mi juicio. Yo sé poco de boleros, pero dice que hay una letra que dice que la distancia es el olvido. Es una vergüenza, Tierno, es una vergüenza. Una España democrática, que no se te reconozca, sino que tiene que agradecer. Porque además el exilio, lo que sí es importantísimo, por mi punto de vista, es que esa generación del 36 de la que tenemos que hablar, que es la que forja la República, la que demuestra a través del exilio que pudo haber hecho mucho por España y para bien, y que España se tiene que perder esa generación. Otro gallo cantaría si hubiéramos mantenido a esta gente aquí, lo más florido, lo más capaz. O sea, ha habido un vacío, ¿no?, en el desarrollo de la vida española. Y esa es la clave, por la partida de esa es la tanta clave gente. del exilio para la historia de España. Y en estos momentos es una vergüenza que todavía se esté debatiendo en el Parlamento si nuestros maquis españoles hay que quitarle la categoría de bandidos. Es una vergüenza nacional. ¿Dónde estamos? Y cómo estos niños, no solamente los niños de Rusia, sino estos colectivos que fueron lanzados fuera, como el colectivo mayoritario es el belga, que son 9.000, o los que se van a Inglaterra, que son 4.000, o los que se van a México, sobre todo los de México, los niños de Morelia, están abandonados a su suerte. Y el gobierno español no les acepta una cierta, digamos, subvención por vejez, porque no son contribuyentes, me lo han contado estos señores. Claro. Y me dicen, nosotros contribuyentes, y nos echaron fuera, ¿cómo podemos ser contribuyentes? Eso es algo que tenemos que reivindicar en estos momentos, que el Estado español tiene que hacerse cargo, no solamente de su reconocimiento, sino de su cuidado. Tiene mucha razón Pedro, hay una deuda, y que desde el punto de vista de la democracia española actual y del proceso de transición es una deuda impagada y no reconocida, porque la República en el exilio se mantiene hasta que se realizan las primeras elecciones democráticas en España. Y ese mantenimiento del gobierno de la República en el exilio es el mantenimiento del ideal democrático. Después se habla mucho del milagro de la transición, de cómo hemos sido capaces de pasar pacíficamente de un régimen autoritario y dictatorial a la democracia. Bueno, pues en gran parte eso ha sido posible, parte de las contribuciones de la gente del interior, que estuvimos en la oposición al franquismo, pero una deuda enorme con los republicanos exiliados que mantuvieron los ideales democráticos durante todo el tiempo que duró el exilio. Sí, señor. La legitimidad democrática. La legitimidad democrática. Sí, señor. Y eso es una deuda que no se ha reconocido y que no se ha pagado y que está ahí todavía pendiente. Sí, señor. Bueno, pues, Manuel, fíjate, Yo quería decir, un yo quería decir que todavía en el sur de Francia hay muchísimos antiguos refugiados españoles en situación de verdadera penuria y de necesidad. Como en México, existe como en Rusia, como en existe todas una partes, asociación de amigos de los antiguos refugiados españoles que intentamos todos los años dar un pequeño óvulo, pero que no es suficiente. Les han invitado una vez a un grupo de 20, los saludó aquí el alcalde y se lo volvieron a llevar en autobús, Manolo, pero existe. Hay un tipo de ayuda que yo descubrí haciendo la película de los niños de Rusia, nada menos que propuesta por un amigo mío que se llama Fraga Iribarne. Entonces, este señor, hay que ser irónico de vez en cuando, propuso y lo consiguió en las Cortes, yo creo que todavía en época del gobierno socialista, una ayuda que consiste, es oscilante, pero por ejemplo para los que siguen viviendo en la Unión Soviética, Unión Soviética, Rusia, que están en este momento con unas pensiones del equivalente a $40 que les paga el Estado ruso después de trabajar 50 años, equivale la ayuda, es exactamente de $100. Con lo cual esta persona puede sobrevivir, si no es que ya no podrían ni vivir. Esta ayuda, por lo que sé, y es un tema interesante que yo desconocía hace medio año, se extiende a cualquier tipo de persona que contra su voluntad o por razones X, exilio,
básicamente es el exilio, ha permanecido o se ve obligado a permanecer en condiciones pues que no se ha hecho rico en cualquier país del extranjero. Esto es interesante que se conozca. Jaime, porque... perdón, no, yo acabo de estar con los niños de Morelia no conocía y a eso, los desde pobres luego. de Morelia no les llega ni un peso. Pues lo tienen que pedir. O no lo saben, no, lo han intentado y tal. No, ¿Sí? yo creo que fue una medida específica para los rusos. No. Lo que tenemos Por lo que visto, no. extender todo esto. Parece ser que sí, porque yo he preguntado mucho a estos, me han dicho, "Mire ustedes, estamos abandonados". No, hay gente que Pues me ha me dicho... enteraré yo bien, pero la situación de los mexicanos es decir, mucho es más grave. una sugerencia, pues posiblemente esté siendo cierto, es decir, porque además los niños de Moria en concreto es que han sido los más abandonados de todos los niños trágico. evacuados de España, es decir, ha Si os sido parece, tremendo. podríamos pensar o hablar un poquito de esa generación perdida de la que hemos evocado muy de pasada, que yo creo que es un tema muy interesante que no se suele tratar, ¿no? O sea, España hubiera sido completamente diferente si todas esas grandes personalidades no hubieran tenido que salir y no solamente las grandes personalidades, sino esa corriente democrática que estaba forjándose en este país no se hubiera truncado líderes de golpe, ¿no? sindicales, es decir, los sindicatos son toda una tradición que se ha ido creando desde los sindicatos socialistas hasta los sindicalistas libertarios. Empiezan a ser una fuerza dentro del mundo del trabajo importantísima. De esos líderes o estaban muertos en el 39 o se tuvieron que exiliar. Por no hablar siempre del profesorado, que es evidente que en el mundo de la medicina, en el mundo de la filología, en el mundo de la poesía, los amigos que os visitaban, es decir, es que realmente España se quedó en pelotas. Y por muchos años. Yo creo que porque habría no que solo hablar. fue ya el regreso de ellos, de los que pudieron regresar, porque llegaron ya a una edad muy provecta, sino que no hubo enseñanza, no hubo tradición. Claro. Hacia aquellos que Lo que tú dices ahora es- somos hijos de la guerra. Lo que tú dices, Jaime, es muy importante, porque habría que añadir a la tremenda pérdida que fue para España en que la gente más eminente de la cultura se marchara fuera, habría que unir toda la depuración que sufrió el cuerpo de maestros nacionales que Estaba estaban haciendo, que quedaron aquí y que fueron depurados sistemáticamente por el régimen de Franco y que estaban creando una España nueva, una España democrática y una España nueva. Habían que maestros, registradores de los la propiedad, maestros notarios, Sí, bueno. bomberos, vamos, Sí. aquí fue depurado. Pero el maestro, como educador de niños, tenía una función pública muy especial. Y eso fue tremendo, teniendo en cuenta, porque claro, las cosas hay que verlas un poco en la perspectiva del largo plazo. Y es que desde 1885 se estaba produciendo una recuperación de España, que es lo que luego se ha llamado la Edad de Plata, o medio siglo de la Edad de Oro, medio siglo de oro de la cultura española. Es que en 1936 España estaba en uno de los momentos culminantes de su historia, desde el punto de vista de la cultura, de la ciencia, del pensamiento. Claro, todo eso es arrasado. A la pérdida es... Sí, yo creo que, como dice el profesor Mayen, habría que hablar, se habla de la generación del 27, yo creo que hay que hablar del siglo XX, de la generación del 36. Es la generación que forja la República, que cuidadosamente va creándoles para... Pero Pedro, la generación de la República es la mal llamada del 27, Exacto. que en realidad es del 30. Exacto. El 30. Y es la que hace la República. Exacto, esa es. La del Estamos. 36 que tú dices es la generación que queda escindida por la guerra. Exacto. Es de los Dionisio Ridruejo y de toda esta gente, los Laín Entralgo, que con el corazón están, pero que se ven obligados a Los que se vivir. quedan aquí, los que se quedan, Sí, pero los que no quedan son los que aquí. se van. Y que Igual. luego tienen una pérdida tremenda, que tampoco hemos puesto de relieve en el coloquio, que sería muy importante, que es el exilio interior. Hablemos de él. Claro, Es los que se importantísimo. quedan aquí, los que ya tenían un nombrecito, estaban empezando, y de pronto se ven metidos en la cárcel, condenados a muerte, en un campo de concentración como el de Albatera, y que tienen hasta que cambiar de nombre para poder sobrevivir. Porque con el nombre que tenían no tenían ningún porvenir en España. Bueno, eso Claro. los topos que Claro. han estado 30, 40 años metidos en un agujero. Sí, iba a preguntarles, también se represaliaba a los familiares de aquellos que se habían exiliado, Claro. que se habían quedado aquí atrapados y que vivían las consecuencias Claro. Yo, indirectas, María, ¿no? déjame acabar esto para definir esa generación, que me parece muy importante. Esa generación de la República es la mejor formada
en toda la historia de España. Eso en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, que a mí me parece lo más importante, porque la gente todavía que existe, con la que hablas, es el valor republicano, lo que se entendería en el sentido francés del valor de la República, el valor republicano, que tiene mucha connotación en el sentido de que son profundamente éticos frente a la corrupción imperante actual, con unos valores que los han mantenido toda su vida, con un saber hablar, con una capacidad intelectual, con un lenguaje, que es lo que yo he estado recibiendo, que no lo escuchas ya en la calle. Es decir, esa es la generación que hemos perdido. Es la generación republicana, la generación del valor republicano. Y esa es la tragedia para España. Yo quería preguntarles, ¿creen ustedes que los pueblos, eso que se dice muchas veces, que no recuerdan su historia o que no la conocen, se ven abocados a repetirla? ¿Creen ustedes que eso es un riesgo en España con nuestra guerra y con nuestro exilio? Porque no hay un museo de la guerra civil en España, no se habla de estas cosas. Hay como un terror a recordar o una voluntad más o menos escondida de olvidar, ¿no? Claro, yo creo que la ignorancia de la historia, pues muchas veces te lleva a repetirla, precisamente porque, claro, el que ignora que ha cometido un error, pues lo comete otra vez. Si recuerdas la historia y sabes dónde has cometido y sabes dónde hay que rectificar, pero si no lo conoces, por eso es fundamental, yo creo que desde el punto de vista pedagógico de la enseñanza, es fundamental recoger estos temas y que la juventud saque las consecuencias que debe sacar al respecto. En el bachillerato de La hace juventud 2 y años algún que mayorcito. terminaron mis hijas, no llegaron a dar la guerra civil. No, se obviaba, o sea, no se llegaba. No se llegó Esto porque hace no sé muy poco. ¿Perdón? Esto hace muy poco tiempo. Hace poco. 2 años. Yo creo que lo más Hace 2 preocupante años. no solamente es que no se recupere el exilio y la guerra civil, sino lo que estábamos comentando antes, es que es la vergüenza mayor, es que los chavales de menos de 25 años no tengan ni la menor idea de lo que fue la dictadura, Claro. que hemos sufrido en gran parte de nuestra vida trágicamente, y que la siguiente generación no tenga conciencia de lo que han significado 40 años de terror, de mediocridad, de paronazo en la historia. El que no, yo pediría en estos momentos que se sepa lo que es la dictadura, antes de la República. Luego iremos a la República. Sí, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque efectivamente es un precio que hemos pagado, porque es que hemos dicho la transición pacífica, no recordar viejas cicatrices que pueden remover traumas ya superados y que no conviene que se repitan, pero claro, a lo mejor se repiten precisamente por no recuperar. De forma que, claro, es muy peligroso eso que tú estás diciendo, porque, bueno, hace poco me contaba un profesor de segunda enseñanza de un instituto que les preguntó a los chicos por el general Franco diciendo que no habían llegado a esa lección y no podían contestar. Eso es trágico, porque Claro. es que es necesario conocer la historia, como tú decías muy bien, para no repetirla. ¿Me permites un añadido? Sí. No solo para no repetirla, previamente para saber. Claro, Es decir, claro, claro. Lo más importante en la enseñanza es saber, conocer. Después vendrá lo de no repetir o repetir. Pero que un individuo hoy con 18 años no conozca la historia inmediata del pasado de su país es simplemente del género, vamos, tengo epítetos demasiado gordos. Es criminal, vamos, es decir, es criminal, pero simplemente como si una persona no conociese quién es su padre, su madre, Claro. su abuelo, su abuela, y si eran de Vitigudino o de Mallorca. Es decir, que yo diría que es si una- eso se conoce, que es elemental, Jaime, lo que tú estás diciendo es una amputación. Se Ya, le ya. está amputando una parte en de el su... saber. Y digo, Exactamente. por lo tanto, por supuesto, como consecuencia, se puede cometer el error por no saber. Pero es que como enriquecimiento del individuo tendría que haber una manifestación que los alumnos dijeran, no, queremos saber, queremos Claro. saber. Es que hay mucha gente que le asusta el contraargumento de que si se va a empezar a hablar de la guerra civil y de los líos políticos que hubo en aquel momento, es cuando se van a otra vez a reavivar y vamos a volver. Hay mucha gente que se cree ese esto es la argumento, gente- en vez de creerse el otro, Claro, que es para hacernos mucho más civilizados, a los dos. Un buen enseñante hoy en el bachillerato es un hombre de 30 años. Ese enseñante, por decir una edad media, yo los veo, los profesores de los institutos, de las escuelas. Este profesor realmente tiene miedo a enseñar esto.
Eso eran nuestros padres y nuestras abuelas que decían, ay, Bueno, pero ay, también no te quizá, Jaime- emboliquis, como decíamos en Cataluña, no te metas donde no te llaman, no, uy, que eso se va a repetir, uy, ¿qué va a pasar? O en el año 75, ¿qué va a pasar ahora? ¡Qué horrores! Sí. Pero que en el Yo no lo digo 2002... para justificarlo, yo lo digo porque creo que Que existe, puede ser esto, que sí. es una rémora, No, evidentemente. esa actitud. Pero creo que eso ya empieza a ser menos. Quisiera preguntarles, volviendo un poquito a cómo se vive la realidad de ser exiliado siendo un niño, sobre todo, cómo se percibe el mundo, cómo se percibe el país de acogida, cómo se percibe el país que se ha dejado atrás. ¿Se conoce ese país a través de los relatos de los padres, de los amigos? ¿Cómo es esa vivencia? La respuesta... Un lío. No, pero, claro, Manolo habla desde su experiencia Sí. en Estados Unidos, pero era un niño de 8 años. Yo creo que la respuesta correcta a esa pregunta varía de acuerdo con la edad en que se produce la salida. Porque claro, si eres un niño lo vives de otra manera que un señor de 50 o de 60 Claro. años. Pero se sentían, y no por te ejemplo... digo ya un señor de 90, que lo subo. Claro, pero Como- se sentían españois, se sentían norteamericanos, se sentían de algún Pero sitio. vivía en el exilio de manera diferente, porque un señor de 90 años, como Vicente Palmaroli, que es ese monárquico, que se fue al exilio con 90 años Sí. y se tuvo que ganar la vida como zapatero, habiendo sido un diplomático al servicio de la monarquía. Ya jubilado, hacía muchos años, pero un diplomático monárquico al servicio de la monarquía. ¿En qué país que estuvo? se Es el exilia en México. personaje de novela, ¿no? Se exilia con 90 años. Y le preguntan, pero, don Vicente, ¿usted que viene aquí ya con la edad que tiene? Y usted además monárquico, dice, vengo a morir con dignidad. Claro, ese hombre va a morir, pero va a morir con dignidad. Como el presidente Y no, de es las- lo, no es lo mismo claro, de mucha gente, sí. que el que fue rector de la Universidad de Madrid, José Gaos, discípulo de Ortega y Gasset, se marcha con 38 años. Es un hombre que está en la plena madurez de su vida, lo que trata es de hacerse un porvenir en el nuevo país y ya lo vive de una manera muy distinta. Que lo que decíamos antes del niño que tú eras, pues también lo vive de otra manera muy distinta. Entonces, hay que estudiarlo por edades. Sí. Pero sobre todo ya los que vamos a poner que serían la mayoría de una edad media, de 40, 50 años, lo que viven es una nostalgia tremenda. Y esa nostalgia después es percibida por los niños, que a mí me contaba Carlos Blanco Aguinaga, que era un niño también, que estaba en México, y dice, es que mis maestros eran gente que había salido con 40, 50 años, y lo más trágico es que nosotros éramos la última generación de alumnos españoles, porque la próxima generación ya eran mexicanos, ya no eran españoles. Claro. Y nosotros éramos los últimos españoles a los que les podíamos transmitir un legado. Y entonces, esto, que fíjate que este chico, Carlos Blanco Aguinaga, que es un intelectual muy reconocido, pero entonces lo vivía con un sentimiento de angustia, porque estaba notando la angustia con que le transmitían sus maestros españoles exiliados, porque eran ya los últimos legatarios de un mensaje político y cultural que podían darle a unos niños españoles. Sí, ahí que citas Gauss, que claro, Gauss es el fundador de la gran escuela filosófica iberoamericana, Claro, por por supuesto. excelencia. Gauss acuña la famosa término que dice no existen, en el caso del exilio español, desterrados, sobre todo en el caso del exilio mexicano, son trasterrados. Y el término trasterrado significa dos raíces. No pierdo la raíz de donde vengo española y va creciendo mi raíz en la tierra de acogida. Es toda la filosofía de las dos raíces. Yo lo que sí he captado, por lo menos en Francia y en México y tal, es algo muy importante. Desde luego, sobre todo el intelectual español y sobre todo los que se van a América, descubren España. El exilio les hace descubrir la grandeza de la cultura española, que es un fenómeno curiosísimo. Y los que he conocido en Francia es que de padres a hijos lo que se crean es una imagen tan romántica, tan idealizada de España, que continúan con el ideal español, pero ya transformado, porque ya la España que deviene no tiene nada que ver con la España que siguen soñando. Entonces yo creo que por ahí irían también bastante los tiros. A mí me decía un hijo de un exiliado, Ramón Sirao, hijo de Joaquín Sirao, que era un niño también,
de cómo su padre, que era un filósofo estudioso de Husserl, de Scheler, de los grandes filósofos europeos, cuando llega a México, pues lo que estudia es a Luis Vives, a Francisco de Vitoria, a los filósofos españoles, porque se reconcilia con una España que ha perdido. Sí. Entonces se da cuenta que es importante mantener esa tradición y cultivarla en un país extranjero. Y ahí tenemos el fenómeno de Américo Castro, ¿querías decir algo en un momento? por cierto, ignominiosamente no publicado en España. Pero no se entiende cómo la grandeza de Américo Castro no ha sido todavía publicada en España su obra completa. Sí. Está castigado Américo Castro. Y eso es grande, en cierto modo, para mí por lo menos, que redescubre Está demasiado España. centralista. ¿Qué Yo quería decir, hablando de centralismo, No. quiero que uno de los efectos positivos del exilio, yo creo que es que dejamos de ser nacionalistas en el mal sentido de la palabra. Porque hemos vivido ese ideal original nuestro, de nuestro país, pero hemos también vivido en las cosas buenas que tenía los Estados Unidos. Mi abuelo, un hombre del campo, español, un poco conservador, sin duda alguna, aunque perteneció al Partido Liberal, se quedó maravillado cuando llegamos a Estados Unidos porque por las noches dejábamos en el porche de la casa que teníamos alquilada una botella con el dinero para la leche y los huevos del día siguiente. Y él decía, pero niña, no dejes ahí el dinero. Federico, que aquí es así, ¿cómo va a ser así? Pues ahí estaba el dinero y eso él era maravillado. Estaba maravillado de cómo funcionaban los transportes, ¿no? Entonces tiene esa cosa que dice, bueno, pues sí, lo mío es muy bueno, pero también hay otras cosas buenas y se va limando esa cosa y te va haciendo como más internacional. Yo corroborando esto que dices, es decir, yo pienso... todo ese trabajo que he venido haciendo sobre estos temas me hace pensar que hay que ser un poco más fenomenologista. Es decir, ya que se ha producido esa contienda y se ha producido ese exilio, yo no sería tan... no pondría la palabra patético d'emblée antes que nada. Es decir, la vida se modifica. Por las buenas o por las malas. Generalmente por las malas. Entonces, si se ha producido un éxodo y un exilio, una evacuación como de los niños, me preguntaban esta mañana en esta clase, los chicos habían este periódico, dice, ¿eso ha sido para bien o para mal de ellos? Digo, pues mira, hay un par de los protagonistas que dicen que ellos repetirían su vida de cabo a rabo. Y es una vida llena de aventuras y de desventuras. Por lo tanto, yo voy a decir una cosa, es lo del reconocimiento del hecho histórico y de la partida hacia el exilio y del vacío que se deja en un país como es España. Y otra de que, bueno, la conducta de las personas se modifica y en el ser humano está en modificarse. Desde el punto de vista positivo, que el exilio a los países de Iberoamérica sirvió para reforzar los lazos de fraternidad con muchos de estos países. Y esto es un elemento muy positivo, porque en la historia, eso lo digo a mis estudiantes, no hay nada bueno ni malo absolutamente. Todo tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo. Y entonces tenemos que ver ese aspecto positivo y aprovecharnos de él para el futuro. Pues siento muchísimo tener que cortar aquí, pero realmente podríamos seguir hablando horas y horas, o por lo menos bastante más. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a nuestros 4 invitados por haber acudido a esta cita y a ustedes, por supuesto, por estar siempre con nosotros. Hasta la próxima cita en la Noche Beca. Hasta entonces.